Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista. Este es mi espacio para hablar, como digo siempre, de mis procesos creativos, muchos detrás de escenas, anécdotas, curiosidades. Y como este es agosto, el mes aniversario del Juego de las Máscaras, retomé todo lo que tiene que ver con esta novela para compartirlo con ustedes. Y les había prometido, videos atrás, comentarles por qué agosto es el mes aniversario del Juego de las Máscaras. Y voy a aprovechar este video para hacerlo. Tiene más que ver con la fecha, tiene que ver con todo lo que hay atrás del Juego de las Máscaras. En su momento había compartido con ustedes todo lo que hay detrás de Llamaradas de Recuerdos, que fue mi primera novela y que desde que la escribí por primera vez a los 12 años hasta que la publiqué transcurrieron prácticamente 20 años. Bueno, con el Juego de las Máscaras pasa algo bastante parecido. Era una historia que yo tenía en mente desde también 11, 12 años, una idea que estaba dando vueltas y no terminaba de tomar forma. Después tomó alguna forma, no voy a decir qué forma de qué porque voy a spoilear. Directamente para spoilear voy a hacer videos específicos de spoilers. Ahora voy a decir que era una idea que fue tomando ciertas formas. Hice esbozos, empecé a escribir, la idea se caía, esto es que no la podía sacar adelante, en la mente era muy atractiva, pero cuando la ponía sobre el papel era una porquería y se caía y me daba cuenta, incluso siendo tan chica y siendo que recién empezaba a escribir con 14, 15, 16 años, me daba cuenta de que se caía. Pero no me daba por vencida y la idea quedaba ahí para usarla como comodín dentro de alguna de las novelas que sí pudiera escribir. Así fue que llegué al año 94. Bueno, se me ocurre, tengo de nuevo un chispazo, unos cuantos chispazos, empiezo a escribir, muta esta idea, se multiplica y escribo 4 cuentos, que yo creía que eran 4 cuentos por su extensión, cantidad, muy pocos personajes, muy simple la trama, yo creía que eran 4 cuentos. Feliz de la vida con mis cuentos, después de un montón de novelas aparezco con cuentos. Y bueno, aparezco con cuentos, pero cuando los empiezo a mostrar, especialmente hablando largo y tendido con Margot Pérez Solari, que fue una de mis grandes mentoras, de mis grandes maestras en la literatura, que le dediqué un video, pueden encontrarlo en esta lista de reproducción. Ella me dijo que era demasiado evidente en muchas de las cosas que yo había escrito, que tenían una estructura de novela y se notaba que yo las había comprimido hasta lo imposible porque quería escribir rápido, quería un cuento, quería algo breve y quedaba pésimo. Entonces el desafío fue que, bueno, elegí una y la empezamos a trabajar después de haber corregido Llamaradas de Recuerdos. La empezamos a trabajar, hacemos un trabajo como el que hicimos con Llamaradas y rescatamos alguna de tus novelas. Bueno, después pasaron muchas cosas porque escribir no es lo único, como digo siempre, escribir no es lo único que hago en la vida. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, hasta que por mi propia cuenta yo quise retomar una de las historias, la otra. Tenía muchas otras, como digo siempre, que las tenía en mente. Algunas, estas 4 yo las había terminado, pero tenía un montón de otras que estaban a medias y tenía otras que todavía no había logrado sacar de la mente y plasmar sobre el papel. Y yo iba practicando, iba haciendo mi propia tarea en base a todo lo que había aprendido de Margot y José del Carmen Nieto, y caían y se trababan y quedaban, hasta que, bueno, en el 2007, una noche muy fría, fue un año muy frío aquel, yo dije, bueno, si yo de alguna manera, porque yo objetivamente y sinceramente conmigo misma, yo veía todas las historias que tenía y en parte se me caían porque yo me daba cuenta de que por sí misma no decían absolutamente nada nuevo. Y no es porque yo quiera ser súper original, pero sí quiero sorprender de alguna manera, conmover de alguna manera al lector y no que el lector esté leyendo una versión barata de algo mucho mejor que leyó antes. Yo quería hacer algo bien hecho, ya que la temática, uno no puede mucho ser original en la temática porque los temas siempre se están reciclando, son los mismos. Por lo menos quería encontrar la manera, el cómo. Y bueno, se me ocurrió que si de alguna manera yo pudiera trenzar esas historias, tendría un buen cómo.
Y bueno, encontré la manera porque en uno de estos 4 cuentos que escribí había 4 protagonistas. Y dije, bueno, si yo a cada uno de estos protagonistas pudiera darle una, 2 o 3 de las historias que tengo sueltas, podría salir algo interesante. Cuestiones que hice el experimento, empezó a salir algo interesante. Estoy hablando del año 2007. No recuerdo si ese 2007 o cuando escribí el primer capítulo, el que tiene que ver con Sofía. Bueno, después de un tiempo escribí el capítulo de Ignacio. Primero tenía un ritmo muy lento, tremendamente lento. Y después sí, por una presión que ya les voy a contar que me autoimpuse, fue que pude ir más rápido. Cuestiones que llegué a tener: primera parte, Plegaria al amanecer y El niño del valero, y unas veintena de páginas de Itatí listos. Pero me trababa porque había temas que yo no sabía manejar, digamos que no estaba a la altura de lo que el libro requería. Necesitaba o la experiencia personal, que en algunos casos no la puedo tener porque tampoco me da el cuerpo para tenerla, pero sí empaparme en el tema, conversando con gente que hubiera tenido experiencia o con gente profesionales que manejaran el tema, investigando internet. Y bueno, a eso me dediqué muchísimo tiempo, a investigar para poder hacer personajes fuertes, para poder construirlos, que fueran personajes que llegaran tridimensionales, como los llaman ahora, que sean personajes tridimensionales, que puedan ser cualquiera de nosotros que anda por ahí por la ciudad en un día cualquiera, que sean creíbles, que sean verosímiles. Bueno, cuestiones que yo escribía un poco, dejaba, y ya tenía más de 30 años y venía arrastrando esta idea desde, no sé, pongámosle que desde los 12, 13, y dije, bueno, puedo llegar a los 80 años y nunca voy a terminar este libro, me tengo que poner un poco las pilas. Y ahí fue cuando, mucho tiempo dije, me tengo que poner las pilas, desde el 2010, 2011 que estaba con que me tengo que poner las pilas y nunca me las ponía. Entonces fue en julio, agosto del 2014 que yo dije, bueno, basta, se termina, ahora sí o sí. A partir del 2015 yo voy a presentar una parte por año, en el 2019 voy a terminar, eran 5 partes, bueno, tengo el changüí de estas 2 primeras partes que ya están terminadas, las tenía que corregir, que no era poca cosa, pero ya estaban terminadas, para ir escribiendo las 3 partes que quedan. Bueno, total que no fue tan sencillo porque, reitero, escribir no es lo único que hago en la vida, además de trabajar, de tener una vida, de tener responsabilidades, compromisos. Tuve la brillante idea de meterme a estudiar la licenciatura en Artes Combinadas en la universidad, entonces era una puja constante terrible en tener 2 prioridades número 1 en mi vida, y era una puja constante entre aplazar la novela porque tenía una serie de entregas y parciales y finales, y bueno, o priorizar la novela porque tenía que avanzar, y bueno, vemos cómo hago con la universidad, que es espantoso, no se lo recomiendo a nadie, no lo hagan. Llegaba enferma a diciembre todos los años, pero yo cumplía en tiempo y forma, con la facultad cumplía en tiempo y forma. Con mi libro, ¿qué pasó? Me pasó que vine muy bien hasta Itatí. Con La hija del doctor, que se tendría que haber presentado en el 18, no se presentó en el 18, pero viéndolo retrospectivamente me doy cuenta de que llegué a un grado de complejidad tan alto en la trama de la novela y en la construcción de los personajes y en el ritmo que venía manejando, que la historia llegó a tener más de 400 páginas, siempre digo, en A4 x 2 espacio simple. Claro, y escribir no es lo único que hago, entonces era imposible que en el transcurso de un año o menos de un año yo pudiera escribir todo eso y de esa manera. Mismo pasó ahora, por eso se presentó La hija del doctor en el 2019. Y yo estaba convencidísima de que El heredero iba a ser así rapidísimo porque ya estoy prácticamente cerrando un montón de cosas, y resulta que no. Me encuentro con una situación muy parecida, que todavía no lo termino, ya estoy ahí, pero ya estoy ahí desde el año pasado, así que ya no hablo más de cuándo lo voy a terminar. Ya cuando lo termine voy a hacer un vivo para compartirlo con todos. Pero me está pasando lo mismo. El heredero ya tiene cerca de 400 páginas, seguramente las va a pasar, y bueno, y es imposible para sostener la complejidad, sobre todo sostener el ritmo y la complejidad que viene teniendo la trama, y no lo iba a poder hacer en unos pocos meses, a la par que seguía haciendo un montón de otras cosas importantes, porque hasta el cansancio lo voy a repetir, que escribir no es lo único que hago en la vida.
Entonces, bueno, agosto fue un mes simbólico. Yo estaba en julio, agosto del 2014 y dije, bueno, tengo un año para dejar a punto la primera parte, la segunda y empezar la carrera contrarreloj para poder presentar Itati, la hija del doctor y el heredero. Y más que nada es una fecha simbólica que me di 12 meses de plazo, pero lo interesante de esta fecha simbólica es lo que hay detrás, los años de maduración, los años también de cuelgue, de colgarme, los años de vergüenza, de tener que superar porque toco temas que en su momento eran muy delicados, ahora la gente habla todo el mundo de esto, pero en su momento eran muy delicados, entonces tenía que superar también una serie de tabúes personales para ver cómo manejarlo y que no quede plasmado lo que yo pienso, porque lo que importa no es lo que yo pienso, sino mi intención es más plasmar una época y plasmar una diversidad de voces, que ya ustedes me dirán si leen la novela, si lo he logrado o no. Bueno, por ahora me despido, hasta muy pronto. Como les digo siempre, si les gustó, denle un like al video, por supuesto que lo pueden compartir y también los invito a suscribirse a mi canal. Va a ser hasta muy pronto, sigan todos muy bien. Chau, chau.